Muy buenos días a todas las personas que me están escuchando. Es un privilegio el estar con vida y disfrutar de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo seguir meditando junto con cada uno de ustedes la palabra de Dios. En el anterior mensaje que reflexionábamos, observamos cuál era el costo para ser un discípulo de Cristo y estudiamos la primera condición, que era negarse a uno mismo. Hoy continuaremos con las siguientes condiciones. Veamos qué dice la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que era el pasaje que estábamos estudiando, Jesús decía así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí observamos la segunda condición que Jesús establecía para seguirle y que las personas puedan llegar a ser sus discípulos. Y esa condición era que debemos de tomar nuestra cruz para llegar a ser discípulos de Jesús. Pero también observamos que nos dice cada cuánto tiempo debemos tomar nuestra cruz. ¿Será que es simplemente un día? ¿Será que es un fin de semana o en los cultos? El Evangelio de Lucas nos dice que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Eso significa todos los días de nuestra vida debemos de tomar nuestra cruz para ser discípulos de Jesús. Pero ¿qué representaba el que una persona lleve su cruz en ese tiempo? ¿Qué entendieron las personas cuando Jesús expresaba estas palabras? La cruz representaba en aquel tiempo un símbolo de muerte, ya que el hombre sentenciado a morir crucificado era obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, de la misma manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No significa el poder cargar una cruz en nuestro cuello. No significa el tener una cruz como amuleto, el que nosotros podamos decir: estoy cargando con mi cruz. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que debías tomar tu cruz cada día? El tomar la cruz o el tomar nuestra cruz primeramente significa identificarnos con Cristo y lo que Él hizo en esa cruz. ¿Qué sucede cuando me identifico con Cristo y su obra en la cruz? ¿Qué sucede cuando tomo mi cruz? Me someto a Él y dejo que la obra de la cruz crucifique al yo. Eso significa tomar mi cruz. Y esa muerte del yo es lo que trae consigo sufrimiento, vergüenza, dificultades por causa de Cristo. Y mientras más identificado esté con Cristo, aumentará mucho más, hasta el punto que debo estar dispuesto a morir por Él. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estás dispuesto a identificarte de tal manera con Él que no importa si tienes que sufrir o pasar vergüenza o dificultades por hacer su voluntad y agradarle? En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 5:24, el apóstol Pablo decía: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Qué hermosa verdad podemos encontrar en cada uno de ellos sobre la importancia
de tomar nuestra cruz, de identificarnos con lo que Jesús hizo en esa cruz, para llegar a ser discípulos de Él? Observemos que en estos pasajes nos dice que un discípulo o hijo de Dios es aquella persona que ha crucificado al yo y ha crucificado los deseos de la carne con sus pasiones y deseos. Ha crucificado al mundo. Eso quiere decir, ha muerto a los deseos de la carne, ha muerto al mundo, ha crucificado su yo. Pero ¿cómo podemos observar que una persona ha crucificado su yo, que ha muerto al mundo? En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es una persona que ha crucificado los deseos de la carne y ha muerto al mundo? Observamos que es una persona que no imita o practica las costumbres del mundo, sino que su manera de pensar ha sido transformada por Dios y ha renunciado o muerto al mundo, para llegar a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. A.W. Tozer dice lo siguiente: una nueva generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Te pregunto, y te animo a que tú puedas reflexionar también en tu vida. Demuestra tu vida que tú eres una de las personas que quiere ser un discípulo de Cristo, pero que aún no estás dispuesta a renunciar o morir al mundo. Recuerda, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no puedo amar al mundo y al mismo tiempo pretender amar a Dios y ser su discípulo. Piensa, ¿qué prácticas y costumbres del mundo aún debes crucificar para ser un discípulo de Cristo porque sabes que no le agrada a Dios? ¿Qué prácticas y costumbres del mundo están siendo un obstáculo y no te dejan que puedas renovar y ser transformado en tus pensamientos para vivir como Dios quiere y conocer esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida? Pero también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 12, vemos por qué muchas personas no quieren crucificar el yo y la carne, por qué muchas personas no quieren renunciar al mundo. En Gálatas 6:12 dice de la siguiente manera: todos los que quieren agradar en la carne, eso os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Muchas personas no están dispuestos a padecer persecución o a sufrir o pasar vergüenza por la causa de Cristo. No están dispuestos a ser identificados con Cristo en su muerte y su resurrección. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a padecer por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a padecer persecución por seguirle y hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a que las personas te señalen como un seguidor de Él o te avergüenzas de ser cristiano? Si tu respuesta es sí, que estás dispuesto a padecer cada una de estas cosas, te pregunto, ¿recuerdas alguna vez que tuviste que tomar tu cruz al crucificar al yo y los deseos de la carne y padecer por la causa de Cristo? ¿Recuerdas alguna situación que te haya sucedido por hacer la voluntad de Dios? Si estás planteándote hoy el tomar tu cruz cada día, debes de reflexionar y meditar a través de estas preguntas para ver si realmente en la práctica estarías dispuesto o no a ser un discípulo de Cristo
y tomar tu cruz cada día. Reflexionemos juntos en estas preguntas. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a tu familia o a alguno de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la renuncia a tus sueños? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa sufrir y pasar aflicción por su causa? Son preguntas en las cuales necesitamos meditar y reflexionar. Los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a perder o dejar por seguirle? ¿Qué es lo que hoy está siendo un obstáculo para que tomes tu cruz cada día? ¿Qué área de tu vida aún no has crucificado o muerto a ella para poder ser un discípulo de Cristo, como Él desea para tu vida? Recuerda, no se puede ser instrumentos limpios y útiles para el Señor si no estás dispuesto a tomar tu cruz cada día para ser su discípulo. Es por eso que te animo, decide seguirle y ser su discípulo, tomando tu cruz cada día. Luego de que Jesús pusiera las condiciones para ser su discípulo, que era negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, vemos que Jesús menciona para finalizar, una condición más es que debemos de seguirle. Esa es nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo, ir detrás de Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vemos que aquí el apóstol Pedro nos enseña a través de este pasaje sobre seguir a Jesús y los puntos anteriores que veníamos estudiando. Vemos que Jesús nos ha dejado su ejemplo, tanto en negarse a sí mismo, en tomar su cruz y sufrir por hacer la voluntad de Dios. Nosotros ahora estamos en la obligación y la responsabilidad de seguir sus pisadas. Pero, ¿qué significa seguir sus pisadas de Jesús? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Significa, debo de vivir como Jesús vivió. Debo de imitar a Jesús. Piensa, ¿pueden ver las personas que siguen las pisadas de Jesús al andar como Él anduvo? ¿Se refleja en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tus acciones, que vive e imitas a Jesús en tu diario vivir? En Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41, Jesús les decía lo siguiente a sus discípulos. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer para andar como Él anduvo? ¿Qué debemos hacer para poder imitar a Jesús y ser sus discípulos? Algo importante y que muchas veces nos cuesta hacer es mantenernos atentos en oración. Pero observamos el por qué Jesús nos dice que debemos de velar o estar atentos en oración. Él respondía y decía: para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso sucede porque hemos estado alimentando los deseos de la carne y hemos dejado de alimentar nuestro espíritu.
Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me cuesta seguirle? ¿Por qué me cuesta andar como Él anduvo? ¿Por qué no puedo vivir o andar como Jesús o como los grandes siervos del Señor que leemos en la Biblia? Y la respuesta es, porque no dedicamos tiempo a la oración y lectura de la palabra de Dios. Y eso es comunión íntima y de calidad con nuestro Señor Jesucristo. Parafraseando el pasaje de Mateo, es como si Jesús nos dijera, ¿cómo pretenden seguirme o andar como anduve si no pueden estar en comunión conmigo ni siquiera una hora al día? ¿Cómo pretenden seguirme y cumplir con el llamado y propósito que les he dado si tienen tiempo para cualquier actividad y no para estar velando en oración conmigo? Qué triste, ¿verdad? Qué triste que el Señor tenga que decirnos estas cosas a cada uno de nosotros. Qué triste que el Señor nos diga, no pueden estar en comunión conmigo ni siquiera una hora al día. Cuando nosotros entendemos y comprendemos, como dice en Juan 15:5, que separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que te animo a que tomes la decisión de seguir a Jesús y ser su discípulo. El Señor nos ha llamado a seguirle, imitando y viviendo como Él vivió, pero no solo un día, sino todos los días de nuestra vida. Seguir a Jesús es fácil cuando en todo nos va bien, pero nuestra verdadera intención y compromiso con Él se manifiesta durante las pruebas y dificultades. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguían, en Juan 16:33. El discípulo o el discipulado exige sacrificio, y Jesús jamás ocultó ese costo. Ahora que conoces el costo de seguirle, ¿estás dispuesto a ser su discípulo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz cada día? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús e imitarlo todos los días de tu vida? Que pases un lindo día. Dios te bendiga.